Revolución rusa, 1917-1923. A continuación, desarrollaremos temas de la Revolución rusa como lo son las causas, Revolución de 1905, Revolución de Febrero, Revolución de Octubre, Guerra Civil y Gobierno de Lenin. Las principales causas que desembocaron la Revolución rusa son condiciones de miseria, hambre e injusticia, influencia de las tesis marxistas-leninistas, exigencia de libertades políticas y económicas por parte de la clase media, resistencia del zar a reestructurar el sistema político. Revolución de 1905. En 1905, el zar Georgi Gapón enfrentó la huelga de la fábrica Putilov, conocido como el Domingo Sangriento, y debido a eso, el zar decidió mandarle una carta a Nicolás II. Solicitaba reformas políticas y económicas a favor de la clase trabajadora. Surgió el primer sindicato ruso, se constituyeron los soviets, el campesinado se organizó en asociaciones políticas, se firmó el Manifiesto de Octubre de 1905, se dieron dumas con fines legislativos y expropiación de latifundios. Partidos políticos: mencheviques, bolcheviques y cadetes. Nicolás II movilizó al ejército para que las huelgas se detuvieran temporalmente. En 1916, los círculos obreros se organizaron nuevamente para exigir sus derechos. Se multiplicaron las huelgas y se cerraron las dumas. Alexander Protopopov ordenó apresar a los miembros del Comité Central para la Industria de Guerra, y en respuesta a los grupos obreros se amotinaron y organizaron un comité de la Duma para disolver el gobierno zarista el 14 de febrero de 1917. Protopopov fue arrestado. Nicolás II renunció a la corona en marzo de 1917. Georgi Lvov, junto con Alexander Kerensky, asumieron el cargo de ministro de Justicia y Miliukov el de ministro de Asuntos Exteriores. Para reordenar el Estado ruso, se creó una asamblea constituyente. Revolución de Octubre. Kerensky estuvo en el frente del gobierno. El partido bolchevique acogió demandas revolucionarias. Dentro de la corriente bolchevique, la figura de Lenin se volvió preponderante con su tesis de abril con la frase «todo el poder de los soviets». Se movilizaron nuevamente obreros, soldados y marinos por las llamadas Jornadas de Julio. Lenin se exilió y los demás líderes bolcheviques huyeron en la persecución política. Ya controlada la capital, se formó el Consejo de los Comisarios del Pueblo bajo la presencia de Lenin. El 25 de octubre de 1917 se instauró el primer gobierno socialista del mundo. Guerra Civil. La inestabilidad política y económica de los años siguientes de la Revolución de Octubre propiciaron una guerra civil. Asimismo, sucedieron importantes cambios en la estructura del Estado ruso. En 1918, Moscú se convirtió en la capital de la República Federativa de los Soviets. En 1922 se creó la URSS. La guerra civil se tornó en una lucha de clases. Para junio de 1918 se formaron los comités campesinos. Aunque los comités desaparecieron en 1919, el gobierno ruso estableció requisas que obligaban a entregar productos agrícolas. En 1920, el ejército ruso logró contener la contrarrevolución y la diplomacia rusa y entabló acuerdos con las potencias occidentales para levantar el bloqueo económico. Gobierno de Lenin. Las principales características de su gobierno fueron: se instala en Moscú, entrega la tierra a los campesinos, puso las empresas a cargo del Estado. En 1918 firmó la paz con Alemania. Se inicia la Guerra Civil, Ejército Rojo liderado por Trotsky y Ejército Blanco. A continuación hablaremos de las diferencias entre el stalinismo y el falangismo español. Abordaremos temas como origen, líderes, alianzas y conflictos, política económica, estrategias de control de la población y acciones de resistencia contra el régimen. Cuadro comparativo. Origen histórico. Stalinismo. Algunos historiadores afirman que comenzó en 1922, mientras que otros atrasan la fecha hasta 1928. Su fin coincidió con la muerte de Stanley en 1953. Falangismo. Se inicia en España inmerso en la corriente de la época.
que presenciaba el auge del nazismo alemán y el fascismo italiano. Su primera organización fueron las Hons. Principales líderes. Stalinismo. Lenin, Trotsky y Stalin. Falangismo. José Antonio Primo de Rivera, Julio Ruiz de Alda y Alfonso García Valdecasas. Francisco Franco. Alianzas y conflictos con otros países. Stalinismo. Los antiguos aliados pasan a ser adversarios. Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Falangismo. Eran problemas con ellos mismos. Política económica. Stalinismo. Una economía rígida por el Estado mediante planes quinquenales. La colectivización obligatoria de los medios de producción agrícola e industrial. Falangismo. Nacionalización de la banca. Creación de un consorcio de control de la gestión de las grandes infraestructuras del Estado. Estrategias de control de la población. Stalinismo. Dictadura. Falangismo. Dictadura. Acciones de resistencia contra el régimen. Stalinismo. Hay dos teorías de colapso, izquierda y derecha. Falangismo. Compartían la ideología fascista y nacional sindicalista.